Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Vamos a ver el tema de regla de L'Hopital. Ya en el video anterior explicamos un poco sobre la regla de L'Hopital, cuando se aplica, los errores más frecuentes que he visto como profesor, que a veces cualquier función racional, apliquémosle L'Hopital que eso funciona, y eso no es así tan sencillo, ¿sí? Hay que aplicar unas ciertas reglas. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta. En la parte superior vamos viendo los temas. Como son muchos, vamos aquí más y aquí va apareciendo la regla de L'Hopital. Bueno, entonces, en esencia es que yo tengo una función racional. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde yo tengo una función exponencial y con la ayuda de las funciones logarítmicas yo lo puedo transformar en una función racional. Pero en sí es una función racional que va a pasar esto. Va a dar infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Cuando me dé ese tipo de indeterminación, o las funciones exponenciales que le dan a 1 infinito al infinito o 0 a la 0, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Yo puedo, con la ayuda de funciones logarítmicas, convertir esto en esto, que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué dice L'Hopital? L'Hopital dice que si hay una función que cumpla esto, obviamente yo no puedo calcular acá el límite, yo no puedo decir que infinito al infinito que me da o 0 a la 0 que da. Pero L'Hopital dice, si usted deriva el numerador y deriva el denominador y vuelve a calcular su límite y este existe, es porque la función racional al comienzo, su límite existe y es igual. Hasta ahí vamos bien. El problema es que se nos olvida esta regla de acá. Y ya de eso hablamos bastante en el video anterior. O si la x tiende a un valor constante a, si yo tengo un intervalo abierto que contenga a, la derivada del denominador para todo x de ese intervalo exceptuando a, ¿sí? Es decir, yo tengo un intervalo acá que va, no sé, desde un z, que es un número real, hasta un w, y a pertenece al intervalo. No necesariamente a es el centro, no. A es un intervalo, un valor de ese intervalo. Para todos los x que pertenezcan a ese intervalo, exceptuando en a no, la derivada del denominador no le puede dar 0. Es decir, que en ese intervalo, poniéndolo en palabras más sencillas, en ese intervalo solamente la derivada del denominador puede tener una sola raíz, que es cuando sea g' de a. No puede tener más. Profe, ¿qué tan grande es el tamaño del intervalo? No se especifica en matemáticas, pero que existe un intervalo, donde obviamente z y w son diferentes, ¿no? Bueno, vamos con los ejemplos. Tenemos este caso, límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado sobre Euler elevado a la x. Entonces yo empiezo, bueno, esta función que es y igual a x a la 2, que es una función cuadrática, es una parábola. Cuando x tiende al infinito, ¿hacia dónde tiende la función? Pues la función tiende hacia el infinito. Euler a la x, ¿hacia dónde tiende? Hacia el infinito. Bueno, entonces se cumple la condición, infinito sobre infinito. Vamos a derivar. La derivada de x a la 2 da 2x. La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Y aquí viene una pregunta muy importante. Como x tiende al infinito, esto no puede tener infinitos ceros. Es decir, no pueden existir infinitos valores para x que haga que Euler a la x de 0. Si lo pensamos, no hay ninguno. No hay ningún valor de x que haga que Euler a la x de 0. Por lo tanto, ya me cumple las condiciones de aplicar L'Hopital. Entonces yo digo, bueno, vamos a calcular el límite entonces. Porque si el límite de esta función existe, de esta función racional que comprende con la derivada del numerador y del denominador de la función anterior, pues la función anterior también existe límite. Pero me llevo una sorpresa, porque 2 por x, cuando x tiende a infinito, da infinito. Y Euler a la x da infinito también. Profe, ¿qué hacemos en ese caso? Vuelve y aplique L'Hopital, no hay problema. Desde que se cumpla esto, desde que le dé infinito sobre infinito, 0 sobre 0, y el denominador no tenga infinitas raíces, infinitos valores que le dé 0, se puede seguir derivando. La derivada de 2x da 2, la derivada de Euler a la x da Euler a la x, y esto sí le da 0, ¿por qué? Porque sería 2 sobre infinito, cuando yo calcule el límite cuando x tiende al infinito.
Y 2 sobre infinito, ¿qué me va a dar? Pues 0. Entonces, ¿qué dice el L'Hopital? Que si esta función tiende a 0, es igual al límite de acá. Porque esta función se obtuvo de la derivada de esta. Pero como esta función se obtuvo de la derivada de la anterior, pues entonces tiene el mismo límite. Por lo tanto, el límite de esta función es 0. Alguien lo puede haber adivinado desde el comienzo, haber dicho, sí, profe, es que esa es una función exponencial, esa es una función cuadrática, es una función exponencial. La exponencial crece más rápido que la función polinómica. Entonces, como crece más rápido, pues el denominador se hace cada vez más grande y eso pues obviamente va a tender a 0. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Este ejemplo me gusta porque es cuando la x tiende a, que es el otro caso que habíamos visto. Y me gusta también porque es una función exponencial. Es decir, de entrada da la sensación de que como que no es L'Hopital, porque el L'Hopital se aplica para funciones que son racionales. Bueno, si x tiende a 0, ¿qué va a pasar? Entonces me daría 0, porque la base es x, y seno de 0 a 0, entonces da 0 a la 0. Cuando me dé 0 a la 0 o infinito a la infinito, sé que lo puedo llevar a una función racional y puedo aplicar el L'Hopital. Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, yo puedo decir que y es igual a x seno de x. La aplico a ambos lados, logaritmo natural. Entonces, como sabemos, una propiedad de los logaritmos naturales es que si yo tengo el logaritmo de un argumento que tiene exponente, el exponente baja a multiplicar, o viceversa. Si hay un número multiplicando el logaritmo, el número o la función, en este caso función, sube como exponente al argumento. Lo bajo de esta manera y aplico un truco. Bien sea que cojo esta función y la pongo abajo, obviamente no se puede poner abajo tan olímpicamente, no se puede decir que esto es igual al logaritmo de x sobre seno de x, no se puede. ¿Y por qué no se va a poder? Porque no es igual. Pero sí puedo hacer un truco como este, puedo decir que es 1 sobre seno. O al revés, logaritmo natural baja. Una de las dos tiene que bajar. Profe, ¿da lo mismo? Sí, entre comillas daría lo mismo, pero no me sirve esta. Profe, ¿cómo sabe que no le sirve? Porque recuerde que en este video y en la clase anterior habíamos explicado que usted tiene que garantizar que el denominador, la derivada del denominador, no vaya a tener infinitas raíces, infinitos ceros. Y si yo derivo esto, es la derivada de una función trigonométrica que me va a dar otra función trigonométrica, y con toda seguridad voy a encontrar infinitos ceros en el denominador, su derivada. Entonces no me va a servir. Si tiro logaritmo natural, yo sé que el logaritmo natural no tiene infinitos ceros, simplemente tiene un valor de 0, que es cuando el logaritmo natural sea, cuando la x sea 1, logaritmo natural de 1 a 0. Pero como la regla dice que a partir de ciertos valores no haya 0, es decir, que las raíces de la derivada del denominador sean finitas, no sean infinitas. Entonces voy a tirar el logaritmo natural, voy a colocar 1 sobre el logaritmo natural de x. Ahora sí, aplico límite cuando x tiende a 0. Como tiende a 0, ¿esto qué me da? Esto me da arriba 0. Sobre logaritmo natural de 0 cuando tiende a 0 por derecha, porque acá me está diciendo que tiende a 0 por derecha, logaritmo natural tiende a menos infinito. Y 1 dividido por menos infinito me daría menos 0, tiende a menos 0. Entonces llego a una de las reglas del L'Hopital, ¿no? 0 sobre 0. Profe, hay menos, no importa. El hecho es que me dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a derivar, la derivada de seno es coseno, como habíamos dicho en los videos anteriores, no es que voy a aplicar la regla del cociente, sino que derivo el numerador y el denominador. Como el denominador, si es una función racional, entonces aplico la regla de las funciones racionales, las reglas del cociente. Quedaría logaritmo natural al cuadrado de x. Aquí el denominador por la derivada del numerador, la derivada de 1 me daría 0, menos 1 por la derivada del logaritmo natural de x. Sabemos que la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento. Bueno, entonces esto da 0, pues se pierde. ¿Qué obtenemos acá? Obtenemos 1 sobre x dividido en logaritmo natural al cuadrado de x. El numerador ya tiene un valor constante, porque coseno de 0 da 1. Ya usted no puede volver a aplicar L'Hopital con el ejemplo anterior. Pero acá
no da algo determinado. ¿Sí? Porque realmente se calcula el límite al numerador, límite al denominador. Y cuando x tiende a 0, eso me da infinito sobre infinito. Bueno, realmente arriba da menos infinito, ¿no? Y abajo da infinito. Entonces noto que hay una indeterminación tipo L'Hopital en el denominador. Entonces me voy a concentrar solo en esa función, la función del denominador. Porque cumple las reglas del L'Hopital. Da infinito sobre infinito y logaritmo natural no tiene infinitos ceros. Entonces vuelvo a derivar. La derivada de menos 1 sobre x daría 1 sobre x al cuadrado. La derivada del logaritmo natural al cuadrado de x, baja el 2 a multiplicar, coloco la misma función, multiplico por la derivada de la función. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esto fue lo que hice en la imagen anterior. Puedo cancelar esto con una de estas, porque aquí si está elevado al cuadrado hay 2, que es lo que vemos aquí. Esta parte es igual a esta, no se me van a enredar. Esto es el resultado. Entonces volvemos a evaluar. ¿Cuánto le da esto cuando x tiende a 0? Pues aquí me da infinito. Y logaritmo natural, cuando x tiende a 0 por derecha le da menos infinito. Profe, quedamos en la misma. Sí, señor, quedamos en la misma. Toca volver a aplicar L'Hopital. La derivada de 1 sobre x daría menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de 2 logaritmo natural de x sería 2 por la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Cancelo esto con una de aquí, que me queda menos 1 sobre x sobre 2. Ahora sí, ya podemos calcular L'Hopital acá, porque el numerador tiende a menos infinito y el denominador tiende a 2. Sí, porque si x tiende a 0 por derecha, 1 sobre 0, o 1 para valores muy cercanos a 0, 1 sobre valores muy cercanos a 0, eso da infinito. Dividido por 2, pues me da infinito. Entonces me da menos infinito. Entonces ya puedo devolverme. Este era el ejercicio que teníamos. Ese es el problema que teníamos al comienzo. Lo único que vamos a hacer es cambiar. Entonces ya quedaría límite cuando x tiende a 0 de coseno, porque eso es lo que ya teníamos. Y reemplacé ese denominador por ese resultado que veo acá. Si calculo el límite cuando coseno tiende a 0, eso me da 1. Y esto de acá tiende a infinito, porque eso ya lo dijimos acá, eso da menos infinito. Es 1 sobre menos infinito. ¿A qué tiende esto? Eso tiende a 0. Porque es 1 dividido por números negativos muy grandes. Y cada vez que yo voy poniendo números muy grandes, eso tiende a 0. Entonces, tenemos que la respuesta es logaritmo natural de y igual a 0. Que eso fue lo que acabamos de calcular. ¿Profe, la respuesta es 0? No. Porque yo tengo que quitar ese logaritmo natural. Recuerda que ese logaritmo natural lo colocamos. Entonces tenemos y igual, como lo vemos acá. ¿Y cómo quito el logaritmo natural? Poniendo Euler. Entonces Euler elevado a la 0, como se ve ahí. Y Euler elevado a la 0, ¿qué me da? Pues me daría 1. Vamos a ver esa función en GeoGebra. Bueno, acá vemos la función y igual a x elevado a la seno de x. Vemos que cuando la x tiende a 0, obviamente la función tiende a 1, como lo acabamos de ver. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias.